otras cosas que me gustaría preguntarle, Emilio. ¿Considera usted que el mecanismo de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional es adecuado para garantizar la vigencia de las garantías constitucionales? ¿Qué facultades habría que ampliarle a la Comisión Nacional, tanto en la Constitución como en la ley, desde su punto de vista, para poder cumplir cabalmente con esta tarea? Nos llama la atención también, me llama la atención a mí en particular, el veto que emite hacia usted el vocero de la jerarquía católica. ¿Qué hay en esta postura de los altos mandos de la Iglesia Católica con respecto a su desempeño? Y ojalá pudiera brevemente platicarnos qué pasó, cuál fue el procedimiento que se siguió en el caso de la tragedia lamentable de los linchamientos de Tláhuac. ¿Qué pasó con este asunto tan dramático para la sociedad mexicana, por supuesto, para los familiares? En fin, tengo muchas preguntas, pero sería suficiente, maestro Emilio Álvarez y Casa, conocer su punto de vista con respecto a esta situación, porque además pareciera ser que hay también una percepción que se generaliza de pensar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales se han convertido en defensores de ilícitos y de delincuentes. Usted escucha hablar a representantes del gobierno, procuradores, que dicen es que apenas está uno actuando y ya vienen los de los derechos humanos. Es que esos de los derechos humanos no nos dejan trabajar, no nos dejan cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Hacia dónde hay que encaminar y qué reformas habría que hacer para que la Comisión Nacional, en este caso, logre la credibilidad, el liderazgo? Y a propósito de esto que dice que hay que hacer una serie de reformas, cambiar el paradigma de los derechos humanos, ¿qué quiere decir con eso? Y muchas gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Con mucho gusto, senador Aureoles. Me parece que necesariamente tenemos que hacer uso de todos los instrumentos que le da la ley a la CNDH. La recomendación es solo uno de ellos. Y en términos de lo que eso significa, tiene como el centro un sistema no jurisdiccional. El imaginario colectivo es que las comisiones hacen recomendaciones, como no son coercitivas y luego no las aceptan, entonces ¿para qué sirven? Y eso refuerza un imaginario justamente que es muy riesgoso y peligroso. Y eso requiere entonces justamente este paradigma de, con una visión de Estado, generar las condiciones de una transformación en materia de defensa y educación que ayude a incrementar la calidad de la democracia. ¿Para qué? Pues para que en lo concreto la gente tenga noción de lo que significan los derechos humanos. La gente cuando acude a una comisión no acude para decir, hombre, me han violado el octavo constitucional, eventualmente solo alguna persona. Vienen con un conocimiento de un problema, detuvieron a mi hijo, no me recibe, no me responde, y es ahí donde es la labor de las comisiones acompañar. Creería con toda claridad que hay una serie de mecanismos que tendrían que reformarse para que haya costo la desatención. Por ejemplo, en el ámbito del acceso a la información, ya se han hecho una serie de modificaciones legislativas para que aquellos servidores públicos que no contesten ya tienen un tipo de sanción. Eso podría ser una de las atribuciones que podría incorporarse. También me parece que es indispensable generar estas condiciones que ayude de manera eficaz con los informes especiales y con el debate de la política pública. Ahí creo que hay una de las anclas principales. Menciona usted el veto que mencionó el vocero. Yo lo diría con mucha claridad. Mire, yo respeto absolutamente la opinión de los ministros de culto de cualquier iglesia, y esa es justamente la función de un hombre de Estado, respetar las opiniones de todos, incluidos de los que no tienen opinión, y justamente en ese ánimo pone un buen ejemplo de lo que no debe ser la intervención de los poderes fácticos, justamente en ese ánimo de una regla de una institución de Estado. Y justamente en ese particular yo manifiesto que la regla del juego que nos hemos dado en un Estado laico es un Estado fundado en el respeto a las libertades. Esa es la regla del juego del Estado. Yo manifiesto mi más absoluto respeto a este ministro de culto y a cualquier otro, porque ese es el marco de relación en un Estado democrático de derecho. También diría, usted menciona el caso de Tláhuac.
La CDHDF inició una queja de oficio, empezamos las investigaciones y esa queja fue atraída por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo entendido que hasta la fecha no ha terminado la investigación. Desconozco cuál es el estado jurídico. Nosotros iniciamos la investigación y se nos atrajo la investigación y no sé cuál haya sido su terminación. Y en lo que usted se refiere a esta percepción, hay que hacerse cargo de esta percepción, pero en mi entendimiento de las cosas es una perversión, porque esencialmente el emisario más poderoso de ese mensaje tiene que ver con servidores públicos que por incapacidad, complicidad y corrupción son los voceros. Yo he hecho el ejercicio en muy frecuentes ocasiones, le pregunto a la gente, ¿me puede dar usted un ejemplo? Y 9 de cada 10 casos no me dan un nombre. Es esa percepción que hay que atender y justamente diría, hay 3 reglas. Primero decía, el Estado sí tiene una deuda con las víctimas y eso hay que reconocerlo y subrayarlo. Segundo, lo que no podemos aceptar es que el Estado cometa delitos para combatir el delito, porque entonces ¿quién es más delincuente? ¿El que tiene placa o el que no tiene placa? Y la tercera, el tema de la justicia. Bien, solo como información a los compañeras y compañeros senadores, para preguntarle al compareciente si han inscrito 10 senadores. Aún quedan 5 y estamos cumpliendo 1 hora de su participación. Solo para los efectos de que las preguntas sean un poco más concretas y podamos escucharlo con todo interés. En el uso de la voz, el senador Pedro Joaquín Cotler. Gracias. Le iba a hacer 2 preguntas, pero una ya me la ganó el senador Silvano, y atendiendo al llamado del señor senador Castro Trenti, trataré de ser concretísimo, don Emilio. En su programa de trabajo que tuvo a bien presentar en el momento en que se registró como aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, menciona usted que es, cito textualmente, necesario trabajar también en otros mecanismos como los desarrollados en el ámbito internacional, donde algunos ombudsman tienen la facultad para proponer iniciativas legislativas y también para iniciar procesos jurídicos. ¿Pudiera ampliarnos un poco en qué consisten estas facultades, sobre todo de iniciar procesos jurídicos? Gracias.